Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Solo una cosa, nunca ignoren a una persona triste, aunque diga que está bien. No sean cobardes como lo fui yo. Los amo a todos, solo sé que no sé expresarme. Esto que acabas de escuchar es un mensaje póstumo de este magnífico libro que es de Víctor Payá, como la vez pasada te lo recomendé. Ujú. Es El don y la palabra, un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos de las personas suicidas. Tú si estás estudiando cualquier área que estés estudiando, te llama mucho la cuestión del suicidio y quieres prevenirlo, este es un libro imperdible sobre el análisis de este magnífico autor que se metió a un servicio forense a buscar todos los mensajes póstumos de personas suicidas. Entonces es un magnífico libro, te recomendamos que todos los días pues tengas esta pasión por leer, aunque sea 2, 3 hojitas, después te harás de tus libros, pero si apenas estás entrándote en la lectura es maravillosa, te ayuda a retrasar la demencia, te ayuda a tener más plasticidad cerebral, te ayuda en tu vocabulario, te ayuda a tener menos faltas de ortografía y sobre todo te lleva a mundos fascinantes en tu imaginación y no estés conectado en esto que causa resequedad ocular. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a su programa La cara del psicópata. Muchas gracias. Muchas gracias y además muchas gracias por la recomendación. Fíjate que ese es un libro que creo que he leído no miento, unas 8 veces. Ok. Porque para mí es muy interesante este libro, les voy a decir por qué. Porque el tener información de cartas póstumas Sí. y los mensajes, para mí todo lo que sea la letra me gusta mucho y entender qué tan cierto es que cuando una persona decide ya no jugar este juego que le llamamos vida, si verdaderamente sus palabras, sus letras, sus modos cambian. Y yo he estado por muchos años reuniendo cartas póstumas o incluso cartas de amenaza Sí. de quitarse la vida para ver cuando alguien solo amenaza y no lo cumple como un chantaje, cómo es esta escritura y hacerlo desde el ya una persona que ha cometido este acto, cómo estaba emocional o cómo era que si su escritura estaba cambiando, ¿no? Y para mí ha sido una gran ayuda este tipo de lectura porque con esto conozco un poquito más de cómo están las personas en estos momentos. Sí, dice que usted acaba de decir algo bien bonito y nos falta tiempo para realmente leer muchas cosas. Ahorita que usted nos estaba narrando esta maravillosa intervención que hace con lo de el libro que ya tiene 8 Ujú. lecturas, dan ganas de estudiar y más y más y más y más, maestra. Y esto se lo agradecemos a las amigas y amigos que nos escriben Ujú. y que dicen, de repente a mí me llamó la atención lo que comentaban, ya me metí a un diplomado, ya me metí a estudiar de nuevo. Y qué Exacto. bueno que se fomente porque solamente leyendo y entendiendo más cosas, pues se ignora menos y esto es importante porque con más conocimiento que tengas, sabes qué hacer, a dónde ir, qué buscar y no te quedes ahí justamente para los depredadores, los chantajistas, los que venden cápsulas de oxígeno, los que curan el VIH. No, bueno. Entonces, esto es maravilloso, muestra la lectura, el conocimiento y dice que hablando del suicidio un poquito, es bien importante entender a la persona porque lo hemos visto con a veces depresiones, que la persona la vemos bien, contenta, aparentemente, pero de repente pierden el sentido de vida, pierden el sentido de pertenencia, el objetivo, se sienten vacíos, están presentes ahí, pero a la vez están ausentes. Estará el cuerpo, estará riéndose, pero el alma está ausente, no sabe hacia dónde ir, no sabe qué buscar, tal vez la monotonía, y entonces es donde deciden poner fin a su aburrimiento o finalmente a la pérdida del sentido.
Hay una entrevista con este actor Robert Downey Jr. que hizo Iron Man. Ujú. Y digo, muchas películas, pero tal vez jóvenes Sí, sí. lo Sí, recuerden de más Iron como Man, Iron sí. Man. Y este adulto hoy, cuando era más joven, tuvo muchos problemas de adicciones, incluso estuvo en la cárcel varias Sí. veces porque hay una escena donde el juez le dice, te dejo detenido y te dejo encarcelado, no tanto por el crimen que cometiste, sino porque tú eres un peligro para ti mismo, ya no para la sociedad, Ujú. para ti mismo y te vas a terminar muriendo. Si yo te dejo libre, te vas a terminar muriendo. Y por eso estás mejor recluido y ajeno a todo, imagínate ese grado. Y después de ya su aparente recuperación, una periodista de Estados Unidos le hace una entrevista y le pregunta, ¿cuál es la mayor mentira que siempre dices? Y él contesta, estoy bien. Sí. Sí, 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 Imagínate sí. cuántas veces no hemos escuchado Ujú. a alguien que le, ¿y cómo te ha ido? ¿Y cómo estás? Bien, no, todo bien, pues hay algunas cosas, pero bien. Y por dentro lo que quieres decir, ayúdame. Sí. O la otra es que la persona no sabe identificar qué es lo que tiene, nada más se siente perdida. Y le comento esto porque ha habido, maestra, lamentablemente ha habido muchos suicidios en el ámbito médico y en especial, no se ha hecho como tal investigación, pero los anestesiólogos Sí. terminan después, no sé si por el exceso de la sustancia que es fentanilo, y lo aclaro, el fentanilo no es que sea malo, es una sustancia muy Sí, necesaria se utilizan, ¿no? Los sí, para la médicos. intervención Ajá. médica, para la anestesia, Ujú. pero que el crimen organizado lo ocupe para mal, bueno, Es eso ya otra es otra cosa. cosa. Ajá. Entonces, lamentablemente ha habido casos de anestesiólogos exitosos y que terminan muriendo por el exceso del fentanilo que se aplican. Wow. Entonces, no sé si llamarle adicción, donde hicieron una sobredosis, o finalmente un suicidio, maestra. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que yo lo he visto mucho en músicos. Al final, el Club de los 27, ¿se acuerda? Ujú. El problema es de las adicciones, porque a veces hay gente que se hace adicta porque necesita esta estimulación donde ya su vida está aburrida. Imagínese usted que un día se levanta y tiene todo al alcance, todo en sus manos, donde todo lo que usted quiera lo puede adquirir. En este caso voy a hablar de usted. Puede tener muchos hombres, muchos vehículos, casas, Sí, todo lo que bolsas, quiera, ropa, todo lo que me todo. gustaría, sí. Y ya después pierde usted el sentido. Ujú. Ya que, ¿qué más puede tener si ya tiene todo? Eso Claro. les pasa a veces a muchos artistas que tienen todo y terminan refugiándose en las adicciones y lamentablemente terminan con sobredosis. Y todo esto viene perfectamente como en piezas que se van juntando, porque hay personas que necesitan el reconocimiento por sus logros, Ujú. músicos, Sí, escritores, artistas, poetas, profesionales, pero en ocasiones esta búsqueda de reconocimiento va mucho más allá y puede ser mucho más peligrosa que incluso que una adicción. sí. Y este es el caso de Gypsy Rose. Ok. Fíjate que hay un síndrome que se le llama el síndrome de Munchausen Ujú. por poder. Y este es un síndrome, había un libro que refería al varón Munchausen. Este varón, una de las cosas que tenía es que siempre estaba mintiendo y todo lo exageraba y todo lo decía y contaba una serie de aventuras que jamás había vivido, pero eran tan extraordinarias que la gente se quedaba a escuchar. Así que aparece un síndrome, y así lo nombran, porque son mujeres, y esto es algo que también empiezo aquí, te voy a exprimir lo más que pueda, No, muchas gracias, maestra. No, no. porque esto está impresionante y a Pero, nivel médico creo que está peor. Lo que yo estuve checando es que el síndrome de Munchausen por poder resulta que es de madres que comienzan
a ver, no es como alguien que es hipocondriaco, que supone tener un mal, Ujú. sino estas mujeres o piensan que sus hijos están enfermos o les producen enfermedades para que con esto la atención de todos, desde médicos, escuelas, marido, familia, Sí. todo mundo esté sobre ella, porque la van a ver como la madre más perfecta, porque siempre está con una devoción impresionante a su hijo o hija, que siempre está enfermo. ¿Cuál Okey. sería la diferencia entonces entre alguien que se le domina como hipocondríaco, no sé si está correcto el término, y este síndrome que provoca la enfermedad? Buenísima. Mire, maestra, si usted me permite, le voy a robar 2 minutos para recomendar esta joya, Ujú. y ahorita voy a dar la definición como tal de este síndrome. Este libro, buenísimo, se llama Aproximación al manejo del maltrato infantil en la urgencia. Tú que eres trabajadora social, enfermera, médico, estudiante de medicina, estudiante del área de la salud, odontólogo, todo lo que tiene que ver con pacientes es sí o sí, o sea, obligatorio Ujú. que hagas la inversión, porque recuerda que la mejor inversión, como dice Benjamin Franklin, es el conocimiento, y esto es en los libros. Este es del autor, como dice ahí, es un doctor que se llama, fíjate, te lo voy a deletrear porque me cuesta trabajo, Gancedo Baranda. Este libro es buenísimo, adquiérenlo, te lo recomiendo. Es un manual muy práctico, viene todo. Y de este libro, al igual que en otros, nos vamos a basar, pero para que lo tengas, es imperdible, es una herramienta fabulosa, porque hay casos de maltrato infantil que te van a tocar siempre, lamentablemente. Entonces, maestra, regreso. Ahora, si usted me lo permite, voy a dar la definición de este síndrome que dice claramente aquí. Es un trastorno caracterizado por la simulación o producción intencionada de síntomas de alguna enfermedad orgánica o psíquica, siendo el sujeto de la enfermedad el niño o la niña y el agente productor de los síntomas uno de sus padres. Entonces, regresando a su pregunta, el hipocondríaco es hacia sí mismo y él cree que tiene una enfermedad. En este es peor porque dijera usted, bueno, yo me produzco la enfermedad o yo creo que tengo la enfermedad. Ok, vale. No pasa nada, es el Ujú, sujeto ujú. adulto. Pero en este caso de Munchausen por poder, maestra, es terrible porque es un adulto que le va a generar la enfermedad al niño y generalmente viene por una cuestión que se llama ganancia secundaria. Okey. Ya por, como usted bien lo dice, por reconocimiento de la mamá o del cuidador, de que yo estoy cuidando a mi hijo o vean cómo yo estoy ahí y renuncio a todo, o por algún chantaje hacia la pareja, como por ejemplo en divorcios, Ujú. de que ya te vas con tu amante, sí, córrele, y mira, tu hijo ahorita está enfermo, y Exacto. entonces le truena toda la psique al Sí, otro, ¿no? Si es un claro, papá responsable. claro. Entonces, comentamos esto, y es importante decirlo, lo dice el autor, el libro, Ujú. que la prevalencia es desconocida. Sin embargo, aquí hay dos cosas importantes. Se da más común en niños de menores de 4 años, o sea, niños Ujú. pequeñitos, y generalmente la que lo produce es la mamá. ¿Por Digo, qué? Esa es una pregunta, ¿por qué la eh, mamá? porque la mamá generalmente es la figura que siempre está de acuerdo ahí al cuidado de los hijos, no Okey. tanto el papá. Claro, sí se puede producir con el papá, O sea, pero sí hay sí hay casos casos de de papás, con papás. pero en los libros y la estadística mencionan que es más a la mamá. Y se entiende porque es la que está siempre al cuidado de los hijos. Ahora, esto es importante, maestra, porque regresando a la pregunta, esto es terrible porque a veces puede producir una enfermedad dándole alguna sustancia para que el niño tenga una enfermedad crónica. Lo vimos, sabe, muy bien en la película de It, en la nueva versión, no sé si se acuerda, ¡Ah, claro! donde no sé cómo se acuerda, se llama el payaso, Sí, It, el payaso, pero tiene pero Pennywise, ¿se acuerda? Pennywise, ajá, sí, sí. Que hay uno de los niños Sí, que la claro. mamá tiene una obesidad mórbida Ujú, y constantemente lo está haciendo que se enferme. ujú. Ahí para todas Lo las hace amigas creer sí, lo también que hace está creer que está enfermo. enfermo. Claro, Ese es un caso de Munchausen. claro. Entonces, esa es una película muy buena para ver ese ejemplo. Entonces, aquí regresando a la pregunta, el hipocondríaco es a mí mismo y yo creo que yo tengo una enfermedad. De Munchausen es una enfermedad que yo puedo producir psíquica o psicológicamente, bueno, psíquicamente o físicamente hacia
mi hijo, mi hija o a la persona que yo estoy cuidando, en este caso, un menor de edad. Pero entonces, una persona que tenga este Munchausen por poder haría a un hijo hipocondríaco. Puede que sí lo pueda transformar en hipocondríaco, claro, maestra. ¿Por qué? De hecho, podría ser una de las grandes secuelas como adulto, porque lo está haciendo creer que es completamente enfermizo. Entonces ya lo hace, Sí, ahora sí que partícipe así de es. su Sí, lo enfermedad. mete a la enfermedad. Sí, claro. Yo creo que este es uno, además de los casos más notorios, no diría yo el más importante, pero diría tal vez el más conocido por las repercusiones que Ujú. tuvo al final. Pero también creo que es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación, cómo las historias, cómo los videos, cómo algunos creadores comienzan a alabar algo que lo meten en una, digamos, en una burbuja donde impiden ver en ocasiones la realidad de lo que verdaderamente sucede detrás de este mundo que pareciera muy bonito y aunque traiga una tragedia como una enfermedad, es lo que nos da como esperanza. Sí. Y hay algo que traigo yo, como dicen, malamente atorado, y, y lo comento porque tiene que ver con lo que nos metían de información, incluso las televisoras. Fíjate que el otro día estaba yo arreglando mis cajones, porque soy medio obsesiva de que los cajones estén ordenados. Y entonces dejé la televisión prendida y comenzó un programa de estos de Silvia Pinal, que era Mujer Casos Sí, de sí, la Vida claro. Real, que nos presentaba unas historias no macabras, lo que le Sí. seguía. Resulta que nos presentan un hombre que es un carnicero, que está platicando con una mujer. Si quieren ver el capítulo, lo único que pude rescatar es que es la actriz Rosita Pelayo, que de hecho acaba de fallecer, bueno, hace algún tiempecito, pero es actriz cuando estaba mucho más joven. Y entonces ella se ve que tiene algo que ver con el carnicero, regresa a su casa y entonces se encuentra con la hija, que ya tiene alrededor de unos 20 años, y la hija le empieza a reclamar que cómo es posible que engañe a su padre, que para esta joven el padre es su ídolo, cómo puede ser que tenga una relación con el carnicero. Y entonces le dice, además me acabo de enterar que tienes más de 20 años con el carnicero. Y entonces la madre le empieza a decir, sí, hija, perdóname, pero además te tengo que decir algo. Porque la hija le dice que está enamorada del hijo del carnicero. Entonces le Sácatela. dice, esto es imposible, esta relación no puede ser, porque el carnicero es tu padre. Imagínate la No, tragedia, ¿no? sí, Si la hija hubiera tenido realmente algo que ver con su propio hermano. sí. Desde ahí ya vamos Sí, con la lo super truculento. tragedia. En eso entra el papá, que la joven asumía era su padre, pero resulta que no lo es. Entonces le grita que es una tal por cual, que se va a vengar y le dice, y te voy a dar donde más te duele y te voy a hacer que sufras esto toda tu vida. La señora se pone a llorar, le dice, pero, porque la corre de la casa, y le dice, pero es que ¿a dónde me voy a ir? Pues no, no siquiera te estoy diciendo que te vayas, tú vas a ver aquí lo que es el infierno. Acto seguido, vemos una escena donde está esta joven en una cama, aparentemente como teniendo relaciones con alguien. Y cuando se destapa, es el papá. Y le dice, es que ahora te puedo ver como hombre porque ya me enteré que no eres mi papá. Y él le dice, sí, y a mí también me gustas. Mira todo lo horrible que estoy diciendo. Sí, sí, claro. En eso se cambia la escena y entonces la joven dice, estoy embarazada, tiene al bebé con el papá Sí, adoptivo, sí, pero sí, sí. papá finalmente,
Y entonces dice, ya no quiero hacer más daño, no quiero odiar a mi mamá, ya soy yo madre. Y entonces la que era la esposa de este señor y la mamá de esta joven entra y dice, ¿cómo puede ser que ustedes estén juntos? Entonces me voy a ir. Y entonces se queda nueva mamá, la joven con su bebé y este padre que ahora es su pareja. Y entonces se corta la escena, aparece Silvia Pinal y dice, Juanita, pongamos que es el nombre de la primer señora, dice, es que el engaño es terrible, es que una infidelidad destruye vidas. Por eso, seamos honestos. Yo cuando oí la reflexión dije, o sea, lo tortuoso, el problema no fue que un padre abusó de su hija, pero como no era su papá, eso lo estábamos viendo en la televisión, Jorge. Sí. Y había familias que se sentaban con los niños a ver eso. Sí, pues yo me sentaba con mi abuelita. Para que veas. Sí, claro. Entonces, imagínate lo que te acabo de platicar, es para una película de clasificación de, no, eso no los ponían en la tarde. ¿Por qué me impactó tanto? Porque me di cuenta de la información que nos estaban vendiendo de esta historia, que la taparon con una infidelidad, pero que había un delito y había lo más terrible de un hombre que crió una niña y terminó embarazándola. Pero eso no fue el problema. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Uno, porque necesitaba soltarlo, porque me traumó. Sí, te lo juro que me traumó la escena y de que alguien lo estuviera viendo con un niño. Y dos, porque esto es lo que sucede en esta historia, donde nos las hicieron ver como una madre abnegada, una niña enferma y un futuro que no era prometedor para la joven, pero sin embargo nosotros como sociedad les podíamos dar todo aquello que la vida les negó y nosotros ofrecérselos como un regalo que la vida no les estaba dando. Okay. Didi, así se hace llamar la madre, nace en 1967. Ya para la época de los 60s, prácticamente los 70s, pues ya el mundo estaba más revolucionado, pues teníamos ya manera de comunicar en cuestión, ya había como los principios de esta tecnología que se venía, ya había más información, ya la comunicación de entre países, o sea, a lo que me refiero es, no estamos hablando de los 20, de los 30, estamos hablando de ya una mujer en los Estados Unidos que nace en una familia donde tiene 5 hermanos, donde tiene unos padres que se divorcian, donde ya el divorcio pues no está tan mal visto como veíamos en otras épocas, ¿no? Y la madre se vuelve a casar y empiezan a decir que Didi es una mujer rara, así la denominan, como rara, como con aspectos que no entienden, como que en ocasiones se exalta de más, pero tiende a ser muy exagerada, todo el tiempo está tratando de llamar la atención. Incluso ahora se le atribuye que posiblemente ella tuvo la culpa de la propia muerte de su madre, porque cuando se divorcian estos padres y la madre se vuelve a casar, pero entonces Didi está con ellos y dicen que están prácticamente seguros que una de las causas de la muerte de la madre fue por envenenamiento, ya que Didi, que es la madre de nuestro futuro personaje, que es Gypsy Rose, era quien cuidaba de su mamá y que le habría dado algún tipo de veneno o alguna comida en estado de descomposición tan severo que podría haber muerto por esto. Okay. Mi primera pregunta es, yo he escuchado que igual y esto es totalmente cierto y lo que quiero es que me lo desmientas, que el pollo es uno de los alimentos que en estado ni siquiera de descomposición, sino que tenga algunos días de más, tendría cianuro.
Más que nada, ¿sabe cuál es el problema, maestra? No tanto cianuro, sino la concentración de bacterias, porque estamos hablando de que cuando es tejido, en este caso tejido muscular, y son proteínas, las bacterias crecen muy rápido. Por eso es que cuando incluso las mamás de repente llegan a lavar el pollo y esa agua la llegan a contaminar echándolo en otro lado que están utilizando esos trastes, a veces se puede llegar a tener una gastroenteritis infecciosa. A ver, ¿cómo Sí, está por eso es eso? que ya ve que recomiendan que si lavan el pollo, esa agua directamente se vaya al drenaje y no A que no laves que encima de no, otras sí, que no otras ollas. cosas porque Ujú. lleva una gran cantidad de bacterias. Mira. Entonces, ese es el gran riesgo, una gastroenteritis infecciosa, pero no por cianuro, porque si no, si no, esto hubiera sido algo ilógico en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el coronel Sanders, ¿se acuerda? Ajá, ajá. Y crea la receta secreta. Sí, sí, sí. Algún maestro de epidemiología en la gloriosa Facultad de Medicina nos platicaba, dice, ¿saben ustedes cómo viene la receta secreta? Porque cuando había época de carencia, pues había cierto pollo descompuesto y entonces la Lo receta secreta lo disfrazaban. disfrazaba. Ujú. De ahí surge digo, esa es una versión, Sí, 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 claro. porque ya ve que en estas grandes, pues hay muchas Ujú, versiones, en ujú. estas grandes cadenas. Entonces, decía, disfrazaba el olor, el sabor y modificaba un poco el estado de descomposición. Si hubiera cianuro en el pollo, ya muchos albergues, hospitales, lugares donde guarderías o comedores comunitarios donde manejan pollo, o estas grandes cadenas donde almacenan el pollo, habría mucha gente enferma o fallecida, como un brote por el efecto del cianuro, pero no es así. Okey. Te lo pregunto porque llegué a ver eso, y como yo no soy médico, pero también tengo que estar como medio seranos, dije: "Mejor yo lo Y qué bueno, pregunto". ¿sabe por qué acabo de acordar, maestra? Un día iba a hacer una guardia en la noche, bueno, perdón, estuve muchos años en el turno nocturno Okey. en un trabajo. Y recuerdo muy bien que saliendo del metro, al lado derecho hay una rosticería muy Ujú. famosa. Eh, a mí algo que me había llamado mucho la atención es que cuando yo salía al día siguiente en la mañana, pasaba por la rosticería que estaba cerrada y pues como forense nato, maestra, luego el olor de la caderina y putrexina. No, por Sí, favor. pasaba yo al lado de la cortina cerrada, de esta metálica, donde decía rosticería tal, y alcanzaba a oler justamente el olor Y a y putrefacto. es terrible, el olor Sí, a pollo echado a perder, además, entonces es terrible. yo decía, huele a estado de descomposición y dije, y muy seguramente todo este pollo echado a perder Uy. lo van a vender. Bueno, ahí va el Olivares de menso. Pasaron como un mes, 2 meses, y me toca hacer una guardia donde había salido tarde del otro trabajo, y ahí voy Ajá. corriendo, maestra, corre, 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 corre. Yo no había comido nada, no había ni desayunado, ya tenía que hacer guardia, no había nada para cenar, nada, maestra. Y de repente volteo y en esa misma rosticería se me fue No. ¿Y compraste ahí? y voy y me paro ahí y le digo: "¿Me da medio No, pollo?". no, no, Todavía no. hasta pedí las papas estas que venden, fritas y todo. Me lo da, maestra. Llego corriendo a la guardia, ya estaba mi compañero y me dice: "Con calma", le digo: "Oye, ¿ya cenaste?". "Sí". Todavía le dije: "¿No quieres un pedacito de pollo?". Me dijo: "No, cómetelo", dice: "Yo ya traigo mi comida". Como yo tenía mucha hambre, cerré la puerta de ese consultorio, me puse a comer, maestra. No es Nada cierto. más, maestra, le di 2 mordidas a la pechuga, porque luego cuando mordí, me llegó ese olor muy discreto. Volví a morderle, ¿qué cree, maestra? Al día siguiente tenía una gastroenteritis infecciosa tremenda. La rosticería todavía sigue ahí y hay ciertos días en que a veces el pollo se les queda, porque ya ve que para rostizarlo meten el pollo crudo y ya en todo como tubo donde meten todos los pollitos, Ajá. y yo considero que a veces les deja ahí se les echa a perder el pollo porque tienen mucha cantidad almacenado, lo rostizan y lo venden. Entonces, yo fui víctima de una No lo gastroenteritis puedo infecciosa creer. por comer carne podrida, pero no ha habido muertes por cianuro como tal. Entonces, sí es una Okey, entonces falacia. eso no es Sí. cierto. Eso es bueno saberlo. Pues fíjate que Didi es una mujer
que comienza a estudiar para auxiliar de enfermería. No como tal la carrera de enfermería, sino solo como auxiliar. No Sí. estoy demeritando, simplemente estoy diciendo que no fue una enfermera, sino que quedó como auxiliar. Y así trabajaba. Pero eso le llegaba a causar como de, yo soy enfermera y yo sí estudié. Sí. Y entonces con esto manipulaba a la familia y si alguien se enfermaba, lo primero que hacía es, pues yo sí estudié y yo tengo conocimientos y dice que los atendía. Pero finalmente no tenía los conocimientos, pero sí había leído y sí tenía cierta información. Cuando muere la madre, Didi se va a vivir con el padre y con la madrastra que se llamaba Laura. Incluso ya tiempo después, Laura dice que Didi la intenta matar, igual metiéndole ciertos medicamentos o ciertos alimentos, lo mismo que se supone hizo con la mamá, ¿no? Toda la familia dice que si algo tenía mucho Didi es que si las cosas no salían como ella quería, era de las personas de y me las voy a cobrar y vas a ver y me voy a vengar, como que siempre era una persona que quería llamar la atención más que con actos en ese momento, con amenaza y con esto, pues someter a los demás. Ok. Resulta que ella empieza incluso a tener algunos ciertos delitos menores, como algunos fraudes, robos, pero además se robaba algunos cheques. Digo delitos menores porque lo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que ojalá se hubiera quedado ahí y hubiera terminado en la cárcel hasta ahí. Pues resulta que Didi conoce, cuando tenía 24 años, a un joven que se llama Rod, que tenía 17 años. Desde ahí, ¿qué te parece? 20 y 17. Pues sí, hay diferencia de edad. Uno es menor de edad. Sí. Finalmente, o sea, como le queramos ver, Sí. ella tiene 24, es una mujer a los 24 años es una mujer hecha y derecha. Y un joven o una niña de 17 años, bueno, todavía no sabe ni qué quiere ser en la vida. O sea, sí creo que hay edades donde aunque solo haya, no sé, eran, ¿qué? 17, 5 años de diferencia, no es los años, es Sí, la habilidad. y la madurez mental que puede Sí. tener una mujer en contra de un hombre. Creo que ahí sí hay una ventaja y sí pudiera yo pensar que hay un dolo en estar con un niño para mí es un niño de 17 años. Pero resulta que ella sale embarazada de este jovencito, se van a vivir. Pero curiosamente, Rod, el padre de quien van a ser como Gypsy Rose, es un joven que no es una mala persona, no es un joven que desatienda, simplemente es un niño. Y cuando cumple 18 años, se da cuenta como que dice, es que a mí me gusta el rock, me gustan las fiestas. Yo no quiero una esposa, pero no es un mal padre y trabaja para mantener a esta niña. Así que, pues, un día le dice a Didi, la madre, ha nacido Gypsy Rose, y incluso el nombre de Rose se lo pone porque él era fanático de un grupo de rock. Y entonces, pues, decide irse. Simplemente como joven dice, tú eres una mujer, tú ya tienes 25 años, yo apenas tengo 18, no quiero tener este trabajo, pero él, así como ceremonia, mandaba $1,200 al mes como manutención de Gypsy Rose. Una noche, antes de que él se vaya, lo despiertan los gritos porque esta bebé de apenas 2 meses, según la madre, deja de respirar. La lleva de inmediato a urgencias o a urgencias. Ajá. Lo lleva a urgencias, donde dice que esta niña ya ha sido diagnosticada con apnea del sueño.
¿Qué Ok. es eso? Mire, es buenísima. La apnea del sueño son periodos donde la persona está, y esto lo vemos mucho, maestra, en las personas que roncan. Por Ok. eso es importantísimo para toda la gente que de repente no tiene, tiene algún familiar y no sabe qué hacer cuando roncan, y roncan muy particular, que ahorita lo voy a mencionar. Pueden acudir a clínicas del sueño. La UNAM maneja la clínica del sueño. Y hay varios institutos médicos, hospitales, creo que el Hospital General también tiene la clínica del sueño, donde se ve esta patología. ¿Qué es la apnea del sueño, maestra? Son periodos donde, como su nombre lo indica, apnea, deja de respirar la persona. Está usted de repente con alguien y suena, está roncando, ¿no? Y de repente la apnea es, y entonces hasta usted voltea y se queda la persona así, Ajá. sin respirar, Y luego, y de como que repente son. hace este Ok. movimiento. Eso es apnea. ¿Qué produce la apnea del sueño? Produce muchas cosas para mal. ¿Cómo qué? Puede producir arritmias cardíacas. Pero en un bebé. Ahí voy, espérame, Ajá. vamos del adulto y Ya, luego es que bajamos al bebé. ahora sí que yo también me Perdóneme. emociono de que quiero saber todo lo que me vas a decir. En el bebé es peligrosísimo, ahorita le digo. Puede producir en adultos apneas. La apnea produce arritmias, Ujú. una arritmia, perdón por decirlo doble, arritmia Ajá. cardíaca, una arritmia. Esta arritmia puede producir trombos y al final muchos trombos pueden producir tromboembolia pulmonar. No, Entonces, bueno. ejemplo, el corazón está latiendo y de repente con la apnea puede producir un trastorno arrítmico. Ah. Y esta arritmia, a la larga, ya una arritmia crónica, de repente puede llegar a producir. No es lo mismo que en la pared del ventrículo, maestra, se esté aventando la sangre hacia la circulación restante, circulación mayor, a que de repente la arritmia haga que la sangre choque contra las paredes del corazón por el efecto arrítmico, Ok. y eso puede llegar a producir un trombo. Esos trombos pueden migrar hacia la circulación pulmonar y puede producir tromboembolia pulmonar o infartos pulmonares. Y la Ok. gente se muere de eso. Es decir, un infarto como en el corazón, pero en los pulmones. Y es devastadora porque es Infarto infarto pulmonar. pulmonar. De Ok. hecho, ¿qué produce el infarto pulmonar, maestra? La cocaína. Por eso es muy común que personas jóvenes que son adictas a la cocaína puedan morir de manera súbita, porque producen infartos en el miocardio o pueden producir infartos pulmonares con el uso crónico. Ok. Usted hace la incisión en un cocainómano y le ve muchos infartos pulmonares. De hecho, personas con sobredosis de cocaína, por ejemplo, las mulas, que son las que se tragan Sí, los sí. condones, pueden producir infartos ¿Y cómo se pulmonares. ve un infarto Haga pulmonar? cuenta, usted corta ve el pulmoncito color como rosita Ajá. o incluso como vino cuando hay mucho líquido que se llama edema pulmonar y le ve como manchas rojas de color vino, rojo Esos vino. son Esos son infartos. Lo infartos. que usted tiene obligación como forense es cortar justo en esa parte, abre el parénquima pulmonar como una naranja y ve toda la zona hemorrágica. Esa zona hemorrágica ya no pudo respirar el pulmón, por decirlo así, en sus células y produce disminución de la oxigenación y el infarto pulmonar y viene la muerte. Ok. Bueno, eso puede producir una apnea del sueño. El infarto pulmonar, arritmias, puede producir isquemia, también isquemia cerebral, que esto es terrible, un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Y en bebés puede producir también focos isquémicos, una encefalopatía isquémica, que es esto, puede dejar de respirar y el oxígeno no llega ¿O sea, esa es al... la muerte de cuna? Es que la muerte de cuna es otra, ahorita le comento, Ah. pero se relaciona. Entonces, llega usted, deja de respirar el bebé y esta falta de oxigenación puede generar focos isquémicos, es decir, por falta de oxigenación Ajá. en el cerebro y eso puede producir retraso mental. La muerte de cuna se Ah. relaciona porque hay varias teorías médicas. Factores de riesgo. Uno, que sea del sexo masculino. Dos, que sea por por vía cesárea en vez del canal de parto. ¿En Sí, ahorita serio? le comento por qué tiene una cuestión fisiológica muy padre. Número tres, alteraciones en la respiración que le hayan dado, no que le hayan dado. Hay una clasificación así como ADGAR, hay una Ajá. clasificación que se llama Silverman. Entonces, estas calificaciones bajas son factores de riesgo. ¿Qué pasa con la cesárea, maestra?
Bueno, me regreso al parto. ¿Qué pasa cuando el bebé pasa por el canal del parto? Como es una cavidad estrecha, la cavidad vaginal, hace que el bebé, por eso es que las suturas se cabalgan poco, y también la sínfisis del pubis se abre en las mujeres. Ajá. ¿Qué pasa cuando el bebé va descendiendo? Porque va rotando. ¿Qué pasa cuando va descendiendo? La Se cavidad hace así. comprime perfectamente los Ajá. pulmones ¡Ah! y eso hace que si traen líquido los pulmones, al momento de que comprime, Lo ayuda, expulse. ayuda a que salga un poquito el ¡Qué líquido. Sí, eso es padrísimo. impacto! Entonces, comprime y eso ayuda a que salga líquido de los pulmones. Digo, no todo, pero comprime. ¡Qué Ajá, sí, está padrísimo. impresión! ¿Qué pasa con la cesárea? Con la cesárea no hay esa compresión Nomás lo saca. y lo sacan, exactamente. Por eso es que son factores de riesgo. No es una ley como tal, pero son factores de riesgo que los artículos lo relacionan con la muerte de cuna. Ahora, otra cosa, maestra, la inmadurez la inmadurez en los bebés. Un bebé inmaduro tiene menos producción del factor surfactante. ¿Qué es el factor surfactante? Es una sustancia que producen los neumocitos tipo 2, que son células que están en el pulmón y van a producir una telita viscosa que hace que el pulmón, cuando el bebé llora por primera vez, el hecho de que el bebé, fíjese, esto es bien importante, no es como en las películas que sacan al bebé y Sí. lo, Ya, ajá, no. y le dan la nalgada, eso Sí. no, eso tal vez se hacía en 1950. ¿Qué es lo que se hace ahorita? Sacan al bebé sin estimular, que a veces todavía viene así como medio ponchadito, No. lo ponen en la cuna de calor radiante, que es un cuadrito así como estamos viendo aquí, Ajá. con mucho calor. Y ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si, ejemplo, si el bebé todavía estaba atorado ligeramente en el canal del canal vaginal y apenas van a cortar el cordón umbilical, ahí lo que hace el pediatra, que se supone que tiene que ser el pediatra, el neonatólogo en especial, toma una perilla para absorción Empieza a y limpiar. empieza a limpiar. ¿Por qué? Porque si lo estimula, puede que se trague todo este material. Puede Ah. que se trague, si la mamá tiene alguna infección vaginal, puede que se trague estas bacterias y le van a producir alguna infección. Por eso es que cuando el bebé sale por canal vaginal, si se da cuenta, o si usted recuerda o tal vez vio, le ponen gotitas de cloranfenicol, que es un antibiótico, en los ojitos como método de prevención. Ah, mira. Precisamente porque Mis como hijos pasa. fueron de cesárea, así que Ah, no sé. bueno, entonces no. Entonces, ya una vez lo ponen en la cuna de calor radiante y lo empiezan a Mira. ya una vez que lo limpiaron, de que le quitaron fluido, ya ahora sí lo estimulan, le van a limpiar el famoso meconio o el famoso líquido que puede tener, y entonces ya empieza a llorar el bebé. Pero Lo, ya ya limpio. limpio. Ok. Lo toman y entonces le pueden empezar a dar palmaditas. ¿Para qué? Porque al momento de que empieza a llorar, hace que el pulmón se distienda y empieza a funcionar perfectamente bien el pulmón. ¿Qué es lo que hace el factor surfactante? Es este líquido que hace que el pulmón no colapse. Es una telita que va a ayudar ¡Qué viscosa. Sí, maravilla! ahora, ¿qué pasa con el factor de muerte de cuna, maestra? Niños, ¿por qué con el sexo masculino? Porque se ha visto que tienen, por el hecho de ser sexo masculino, tienen mayor predicción a tener alguna deficiencia del factor surfactante, que es una de las proteínas que va a formar este líquido, no va a tener una adecuada calidad. Esa es una teoría. Otra, la inmadurez pulmonar y que sean por cesárea. Entonces, más fácil que muera por muerte que un niño que una Que una niña, niña. sí. ¡Guau! Sí, hasta en la naturaleza las mujeres son Más más fuertes, fuertes. ¿ven? Incluso como dato forense, el último órgano que tarda en la putrefacción es el útero, uno de los ¿En últimos. Sí, serio? digo, no es una ley, pero sí se ha visto que en exhumaciones, que aparte del corazón, es el útero, ¿Por? porque tiene mayor cantidad de músculo y es más difícil resiste más a la putrefacción. Por ¡Guau! esta, probablemente hasta incluso por factores genéticos en la mujer, por eso le digo, desde niñas son más fuertes las mujeres. E ¡Qué incluso ustedes como mujeres bonito! tienen mayor tolerancia al dolor. No, bueno, no sé. Nosotros como hombres nos desmayamos. No, bueno. O sea, mi hijo tiene una gripa y Sí. no puede más en la vida. Y No, mi pues, hija se va a trabajar sí, como si sí, nada. es que ustedes tienen una genética muy impresionante para todo esto ahora sí que es todo terreno. Sí. Sí, ustedes como mujeres son todo terreno, maestra. Nosotros somos más chillones. Entonces, fíjese, factores de riesgo, niño prematuro
y por cesárea son factores de riesgo para que tengan muerte de cuna, que en medicina se llama insuficiencia ¿Y respiratoria hasta aguda. los cuántos meses se puede presentar Se eso? puede presentar generalmente hasta el año. ¿Ah, sí? Sí, por eso es que cuando nacen y es prematuro y tiene todos estos factores de riesgo, se recomienda ir constantemente con el médico a que esté valorando. Bueno, con el pediatra. Es que fíjate que esto de la apnea del sueño, ahorita que tú lo estabas explicando y que terminaste definiendo que pudiera haber un retraso Ajá, mental, sí, fíjate cómo esta mujer, teniendo conocimientos de enfermería, pero además yo creo que sí empezó a estudiar de más. sí, Ojalá lo hubiera utilizado y hubiera sido una buena enfermera, porque una de las cosas que dice de Gypsy Rose es que tiene un retraso mental. Porque cuando ella empieza a decir que tiene apnea de sueño, incluso este joven Rod, antes de irse, dice, oye, yo viví 2 meses con ellas y yo jamás escuché que la bebita se ahogara. Así que desde ahí él se le hizo medio ujú, raro, pero dijo, bueno, igual es una madre primeriza que lo que quiere es atención sí, hacia el bebé, ¿no? Que todo le asusta y es entendible. Digo, yo le ponía espejos, van a decir que qué estupidez, ajá. pero yo le ponía espejito para ver si la hacía como Bao y estaba dormidita y entonces, o yo sola iba y la despertaba. Pero, ¿qué cree? Eso es muy bueno. Y eso que usted hacía empíricamente, lo hacían los médicos forenses. Bueno, no, perdóneme, no médicos forenses, médicos clínicos, para diagnosticar si estaba viva o muerta la persona. Eso en 1800, un diagnóstico para determinar si estaba fallecida la persona era poner espejos y si se empañaba, quería decir que estaba viva. Estaba O viva. sea, sí, O sea, tiene finalmente, una sí lógica. tiene una lógica. Y la otra maestra, eh, digo, esto es una clase de biología que hace años yo tomé. Decían que las madres elefantes o las madres que, por ejemplo, delfines o ballenas, Ok. digo, no me consta, es una clase que Ujú, que fue hace años tomaste, de ajá. biología, era cuando estimulan, y esto se da más en elefantes, para que el elefantito bebé no se muera por el peso y está dormido, la mamá va a ciertas horas. Digo, no tiene el elefante un Sí, sí, reloj ahí, sí, ¿no? sí, claro. Pero en su naturaleza va y mueve al bebé para estimularlo y que se mueva y pueda caminar o Ay, levantarse y qué que no se ahogue. bonito. Sí, igual en los delfines y en las orcas, si se ha dado cuenta, las mamás, llega un momento en que Que empiezan a levantan, pegar. los levantan para que Claro, para respiren. Exactamente, sacarlos. sacarlos y enseñarles a que respiren. Ah, Lo que usted hacía era adecuado. De repente puede estimular cuando incluso uno como estudiante de medicina en los cuneros, va uno y se fija, porque obviamente los bebés están a resguardo del hospital, ujú, la mamá tal vez ponchada por la anestesia de la cesárea o lo que usted guste, ujú. y entonces uno va como estudiante y revisa al bebé, medio estimula y ya con que el bebé haga este movimiento, ya, ok, Sí, sale, sí, sigue sí. respirando, ¿no? Y es Sí, que esta es, yo creo que la diferencia entre una mamá, no digo normal, sino sana posiblemente, y alguien que empiece a tener este síndrome. sí, Porque conforme yo fui aprendiendo y cuando tuve a mi segundo bebé, lo que menos quería es que se despertara, sí, porque sí, estaba sí. cuidando Al a mi primero, sí. chiquita y más yo haciendo cosas, entonces veía que estaba bien y lo que lo dejaba era Sí, dormidita, pero mi pobre niña sufrió todas los percances de una mamá de 20 años primeriza que yo no sabía qué ujú. hacer y todo me asustaba. Sí, Y claro. sí, yo quería correr al hospital cada 5 minutos, y yo creo que el pediatra ya me bloqueaba, las Sí, llamadas, porque decían: "¿Otra vez? ¿Ahora qué le pasó?". Pero era porque yo tenía miedo de que le sí, pasara claro. algo. Sí, esto es muy normal. Entonces, eso es normal. Ya cuando cruza esta línea, que es como lo que hace Didi, porque Didi, cuando llega con esta apnea de sueño y le dicen: "Oye, es que no tiene nada", va con otro médico. Y entonces le dice que lo que tiene es un trastorno cromosómico Ajá. y distrofia muscular. Okey. Distrofia muscular de Duchenne, sí. Okey. Y lo que hace es poner a este bebé, que es Gypsy Rose, en una andadera porque ya tiene distrofia muscular. ¿Qué es Okey. la distrofia muscular?
Mire, la distrofia muscular es una patología que se da lamentablemente por una lesión genética, es decir, el bebé ya nace con esta alteración y se da precisamente en una de las proteínas de los músculos. Los músculos están formados por proteínas que se van a anclar unas con otras. El hecho de que usted, maestra, haga este movimiento es de manera complejísima entenderlo en fisiología médica. Se tiene que liberar calcio, se tiene que liberar sodio y se tiene que liberar potasio dentro de la célula. Se hace una estimulación de mi sistema nervioso central para que yo ordene por vía motora que los haces musculares se puedan mover y hagan este movimiento. Que se ve tan Que se ve muy fácil. fácil, pero molecularmente y entenderlo Complicadísimo. es una de las clases que más cuesta trabajo y es un coco para todos los estudiantes de medicina. A Ok. todos nos ha costado trabajo entender la fisiología muscular. Entonces, cuando llega la proteína actina y miosina y se anclan, se da este movimiento. ¿Qué pasa con la distrofia ¿Qué es? muscular? ¿Rapidísimo Es además? rapidísimo. Ok. ¿Qué pasa con esta alteración, Ajá. distrofia muscular? Estas proteínas, al igual que la calidad del músculo, no es la adecuada y entonces tenemos un músculo completamente amorfo, donde está débil y la persona no puede tener fuerza y no puede moverlo con ¿En facilidad. cualquier miembro? Generalmente en todos, En todos, lamentablemente. ok. Y generalmente se da en grandes masas musculares como Piernas. extremidades inferiores y brazos. Por eso es que Ok. me enoja mucho cuando dice el embalsamador, es que les hablo y se mueven. No, a ver, vete a leer fisiología muscular porque me estás mentando No la se mamá. relajan. No. O Ajá. sea, hay que Sí, para ti es como reventar. una Es que es mentada, una ¿verdad? mentada. Sí, Es un insulto de claro. todo, de Todo lo que años aprender estudiaste, como para que, claro. es que nada más dile que ya se va no es cierto. Hay que reventar y partir la fibra muscular para cuando el cadáver está rígido, hay un autor que se le llama, que está tieso, para que usted haga el movimiento, tiene que reventar, romper la fibra muscular para poderlo mover. Porque ya no se va a hacer de manera Exactamente, ya no, automática. ya está Ok. congelada ahí la proteína. Entonces, cuando usted Ah, manipula, revienta, rompe. Entonces, de hecho, se puede llegar hasta luxar la extremidad. ok. A mí el otro día me pasó, lamentablemente, había un sujeto completamente rígido, pero rígido. Tenía 24 horas, que es Un máxima cuerpo, intensidad. ajá. Estaba un cadáver completamente rígido y sin querer me pasó de que traía una lesión aquí en la axila, era una herida por proyectil de arma de fuego, y entonces yo le hago el masaje el masaje es hacer para romper las fibras musculares y mover la extremidad. Entonces, a pesar de que lo estuve manipulando, estaba muy rígido porque era la máxima intensidad, que es 24 horas, y entonces, maestra, al momento de que hago este movimiento para separar y Pum. ver el orificio de entrada del proyectil, se luxó, tronó, se salió la articulación. Entonces ahí me tiene usted haciendo la maniobra para volverlo a meter, como un ortopedista, ¿no? Por decirlo así, de que ya lo volví a acomodar y bueno, ya lo puse. Pero sí tronó horrible. ¡Tas! Ese es el riesgo de que cuando están muy rígidos y usted hace algún movimiento un poquito más de una hiperextensión, por decirlo así, se puede salir de cavidad. Porque también ya no es la misma calidad cuando está viva la persona. Pero fíjate cómo el cómo interpretamos o cómo comunicamos las cosas cambia, Ujú. no solo lo que se dicen, sino cómo yo lo recibo. Ahorita que te estaba oyendo decir, lo empecé a masajear. Yo, cuando dicen, es que le hablé o lo toqué y se relajó, Ajá. podrían decir, es que yo lo estaba sobando, calmándolo, diciéndole, tranquilo, tu familia, y con estos movimientos se relajó y me lo permitió. Lo que estaba haciendo es lo que tú Sí, estás el diciendo, famoso masaje es rompiendo romper las eso. fibras musculares porque Pero fíjate cómo cambia. Sí, Yo lo hice de una así manera es. espiritual y tú lo hiciste con la ciencia, que era lo mismo que estaba haciendo yo, nada más que interpretado de otra forma. Y fíjense que aquí, rápido le comento, el problema no es tanto de que crean lo que crean, ¿no? Sino el problema es que generan un duelo patológico en los dolientes. ¿Por qué, Ok. maestra? Si usted ama a un ser querido infinitamente, ejemplo, la figura paterna, que haya sido su confidente, así lo máximo el Compañero, lo que papá, fuera, ajá. y usted realmente amaba así con un
amor incondicional a la figura paterna y de repente lamentablemente termina en un hospital, lo ve agonizar, es un dolor tremendo para usted. Claro. Y luego al final se entera de que le van a hacer la autopsia o que llega el sujeto y dice, es que le hablé y es que me dijo, ¿estaba vivo? O sea, vea cómo le genera es como el sujeto cuando nos narró de manera magistral usted, este tipo donde la familia está 3 días afuera Exacto. y este duelo sin fin, lo mismo Sí. generan los embalsamadores, cuando dicen, es que a mí me habló, deja de lastimar a la familia, o sea, no te habló, vete a consulta psiquiátrica, deja de meterte marihuana, porque no te habla. Tú piensas que te habla, tal vez traes un O hay trastorno ahí. sonidos que son lógicos Exactamente. en un cadáver. Y que no le genere el Claro. dolor a la familia. Eso, lo que dijiste tú, no Sí. lastimes más. ¿Por qué, maestra? Porque usted va a decir, oye, dime qué te dijo. O sea, usted se va a quedar con esa Sí, ansiedad. claro. ¿O por qué gritó? ¿Le Sí, dolía? le dolía y Ajá. pobrecito, todavía que lo lastimaron en el hospital, Claro. lo estás lastimando. Vea cómo le generan el Sí. dolor y por un foco que, o sea, a mí me molesta mucho esa No, parte de los tienes toda la embalsamadores. razón. Entonces, regresando a esto, maestra, la distrofia muscular es un trastorno en los músculos de origen genético, que hay una malformación en los cromosomas, como bien lo dijo hace rato usted, y es una enfermedad crónica que no se quita y lamentablemente degenerativa. La más conocida es la famosa distrofia muscular de Duchenne, que así se le llamó bueno, así se apellidaba al médico, que es el que la Ok. describe, Ujú. el doctor Duchenne, y finalmente son pacientes que van a morir jóvenes, que van a estar postrados y que va de menor a mayor. Primero tal vez tienen trastornos en la marcha y al final van a tener una agonía larga, lamentablemente, y con falta de fuerza muscular. Ok. Pues esto es lo que la madre de Gypsy Rose, que es Didi, empieza a manifestar que son los síndromes o Ajá. las enfermedades que tiene esta niña. Resulta que ya la pone en una andadera para no permitirle incluso avanzar, ¿no? Como un bebé que tenga esta evolución Ujú. normal. Para cuando ellos se separan, Rod y Didi se separan, Didi se queda con Gypsy Rose y entonces se va a vivir con el padre y con la madrastra. Sí. Aquella que alguna vez dijo que intentó envenenarla, va a vivir ahí y se dan cuenta. Gypsy para este momento ya tiene alrededor de 8 años y se dan cuenta que la sobreprotección, pero que hay algo raro con su hija, este padre, y con su nieta. Así que en una ocasión, el padre manejaba motocicleta, sube a Gypsy Rose, tienen un accidente, tiene una pequeña lesión, nada importante, nada de irse al hospital en la pierna, por lo que la madre decide decirle que ya no va a poder caminar, que lo han dicho los médicos, y la pone en una silla de ruedas y ya no le permite volver a caminar. Y ahí es donde prácticamente empieza la pesadilla de esta niña. Ella la saca de la escuela, dice que con todos los problemas médicos que tiene, ya tiene esta distrofia Sí. muscular, ya no puede caminar, entonces en la escuela la van a lastimar, se van a burlar de ella, entonces ella dice que mejor la va a educar en la casa, cosa que nunca hace. Pero curiosamente Gypsy era una niña pues bastante viva, a pesar de todas las enfermedades que le Ujú. diagnosticaba la mamá, y entonces decide que quiere leer y encuentra unos libros de Harry Potter y con eso empieza a educarse. Es con Ok. lo que ella aprende a Sí. leer. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué papel juegan los médicos cuando ven a una niña que está postrada en una silla de ruedas a voluntad de la madre y no dicen nada? Porque creo que en esta historia yo pondría 2 responsables principales, que son la mamá Didi y los médicos tratantes. No, sí, claro. Acaba de usted abrir la caja de Pandora, maestra, en el caso, bueno, perdón, dicho, en la terminología que se llama caso médico legal. ¿Qué es el Okey. caso médico legal? Ejemplo, llega una niña, y esto se les dice mucho a los estudiantes de medicina, maestra, y me hicieron enojar una vez la postura de un pediatra, porque
el médico, y tenemos lamentablemente a veces que pecamos de soberbia y dicen que el peor enemigo de un médico es un médico, y sí es cierto. Llega una niña que había abusado el abuelo de ella, una violación. Los papás se enteran 48 horas después porque la niña obviamente no quería decir, estaba amenazada por el abuelo, estaba lastimada, bueno, lo que sea. Llega 48 horas después los papás con la niña y resulta, maestra, que llegan los papás con la esperanza de que el hospital haga algo, que la atiendan. Los papás comerciantes no tenían idea. Ajá. Y de repente, una semana antes se les había enseñado a los alumnos qué era delitos sexuales y cómo se tenía que atender a nivel médico, y que es algo que se llama caso médico legal, que ahorita le explico qué es esto. Ok. Llegan los alumnos y estaban rotando en pediatría y le dicen al pediatra: doctor, caso médico legal. Hay que lo vimos en la clase de medicina forense, lo vimos hace una semana, se tiene que notificar a la autoridad porque aquí hay un responsable, esto es una violación, es un delito. Ok. ¿Sabe qué dijo el pediatra? Que me daban ganas de darle unos cachazos en la cabeza a ver si reaccionaba su neurona. No, dice, ya prescribió el delito. ¿Eh? Entonces yo me quedé así porque los alumnos llegaron súper enojados y me dijeron: doctor, nos dijo el pediatra que el delito había prescrito, que porque ya habían pasado 48 horas. No, no es cierto. Sí, y yo súper enojado le dije: bueno, ¿qué pasó con la niña? Pues ya los papás se fueron muy tristes, que porque ya no se podía hacer nada, porque el doctor les dijo que El el pediatra pediatra. les dijo 40, como ya está prescrito, porque 48 horas. No es Hágame cierto. usted favor. Entonces esto es terrible porque, de acuerdo a, ¿qué es un caso médico legal? Caso médico legal, maestra, llega en el caso de los niños, por ejemplo, llega un niño, llega la pequeñita que le acabo de mencionar ahorita. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Tiene una que atender, porque hay que ver si está en una urgencia, si se está desangrando. Hay que primero estabilizar. Ok. Y una vez que se estabiliza, se hace la nota médica inmediato. Paciente femenina de 5 años de edad que ingresa por sangrado en área íntima, por ejemplo, para no entrar en Sí, tecnicismo. sí, sí. Se realiza informe caso médico legal o aviso notificación. ¿Qué es esto? Usted como médico tiene dos opciones. Una, le avisa inmediatamente a Trabajo Social Ok. para que Trabajo Social levante, en este caso voy a llamarle así, la alerta al Ministerio Público o dé el aviso al Ministerio Público. ¿Qué es esto? Ok. A ver, soy trabajadora social de tal hospital, le hablo a usted, Ministerio Público, porque acaba de entrar una niña con probable caso de una violación. Ujú. El MP, al saber la noticia criminal, tiene la obligación de dirigirse inmediatamente al hospital para empezar a hacer la investigación junto, maestra, con una médico. En este caso, en Ciudad de México, se supone que llega una médico especialista en estas áreas, en este tema, que son delitos Y no sexuales. pueden dejar ir ni al paciente, que sería Sí, la no se bebé, puede, ni a las exactamente, no se personas. puede dejar ir ni a la paciente ni a las personas, porque ya queda a resguardo del hospital Ok. y es responsabilidad del hospital también. ¿Por qué, maestra? Porque se trata ya de un delito Ujú. y justamente en delitos de menores se supone que el tutelar o el garante es el Estado. Así es. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es decirle el jefe de servicio a los policías: ¿sabes qué? Esta niña está entrando por una violación, no me dejes ir ni a la niña ni a los papás. Quedan en este momento detenidos. Tú Detenidos. no los vas a detener, pero quédate ahí, que Sí, no la se vayan a guardia. escapar. Ajá. Exactamente. Llega el Ministerio Público y empieza toda la investigación. Llegan peritos para tomar precisamente el fórotex o el exudado, y ya después se puede hacer un lavado en el área vaginal, por ¿Un ejemplo. médico no lo podría hacer? ¿Tendría que esperar a que llegaran los peritos? Sí, maestra. ¿Dónde se rompe la excepción a la regla? Si, por ejemplo, llegaron un desgarro que está saliendo líquido hemático, ahora sí, con perdón de la palabra, que la ¿Que pueda lesión, contaminar? más que nada que la lesión esté causando una alteración en la presión arterial, Ah, que ok. esté una hemorragia por la penetración tan violenta, ahí sí lo que tiene que hacer el médico, como es salvaguardar la vida, Mm. ahí sí tiene que entrar el médico a dar el tratamiento o la restauración en ese momento, para limpiar y suturar. ¿Pero toma alguna muestra que En- sirva como evidencia? Podría tomarla, pero aquí el problema es que como en los juicios orales es muy delicado,
el abogado defensor puede decir, ¿usted quién era para tomarle la muestra? Que sí se podría hacer, si el Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué? El médico tomó la muestra y yo doy autorización o doy fe, ahí sí se podría. Yo como médico clínico podría aventarme, sí, tomaría la muestrecita y la guardaría. Y ya después procedo a hacer la estabilización del paciente. Esa es la regla donde se rompe. Porque imagínese que llegue la persona completamente inestable y que yo no le pueda tocar nada porque mi argumento es que no te puedo tocar porque hasta que llegue el perito se va a morir la persona, el paciente. Pero a ver, una pregunta, entonces, como abogado del diablo, y esto desafortunadamente sucede, si una víctima de violación llega a un hospital y el médico que la está atendiendo intenta hacerle una prueba para recolectar algún tipo de fluido, lo que sea, antes, Ajá. ya supuestamente fue avisado el Ministerio Público, pero no han llegado los peritos. Esta víctima debe permitir que este médico tratante le haga la prueba que puede ser rechazada en un futuro por la defensa o tratarlo de usar para tirar. Mire, le voy a dar la respuesta fuera del aire, porque puede haber un abogado del diablo que puede usarla a la mala. Ok. Y aquí sí, esto sí es muy riesgoso que yo le conteste esta, pero Pero lo mejor es que una víctima espere sí, a que llegue una persona que sí, mande el Ministerio exactamente. Público. Llega Ok. generalmente de la mano al MP, bueno, no de la mano, sino así se Ujú. dice, llega el MP ya con su perito. O a veces ya el MP levantó la notificación para que, o el aviso al perito para que se presente, porque son casos que se tienen que atender rápido. ¿Dónde se rompe la regla? Donde el paciente esté En inestable, en riesgo, riesgo. ok. Ahí es donde el médico tiene que entrar. Es como, por ejemplo, cuando llegan personas baleadas, que usted puede decir, ok, yo quiero saber si esta persona que balearon traía cocaína en la sangre cuando se enfrentó contra otra persona, porque Ok. no es normal que entre varios se den de balazos y traigan 7, 10 impactos, ¿no? Sí, Como llega a pasar. Y como llega a pasar. Y uno como criminólogo de repente dice, pues es que tantos balazos no es normal, porque el ratero no va a claro, aventar 10 balazos, claro. ¿no? O sea, había un Entonces, enfrentamiento, ya no, exactamente en tal vez enfrentamiento. una euforia. Ándele. Entonces dice uno, bueno, a ver, yo como investigador quiero saber si trae cocaína esta persona o traía cocaína en sus bolsillos, ¿no? Entonces, le puedo tomar muestra, eh, por ejemplo, en el quirófano, prácticamente sería imposible porque el médico al momento de que está entrando el paciente en la cama, en el área de choque, que así se le llama, el médico empieza inmediatamente a estabilizar porque es una urgencia. Entonces el médico tal vez puede meter en ese momento suero, puede meter concentrados de sangre y ahí se va la cocaína que tenía el paciente en ese momento. Ahí sí es Ok. justificable porque se está salvaguardando la vida. Entonces ya después se hará otra investigación. Entonces, es donde se rompe la excepción a la regla, maestra, de las investigaciones. Ahora, regresando a la pregunta que usted me Ajá. hacía, el caso médico legal es avisar a la autoridad que ahí está, que llegó una víctima de un delito. Ahora, regresando a la pregunta, hay médicos que no se quieren meter en problemas por desconocimiento y dicen, pues yo no sé nada, o aquí no pasó nada, o lo pueden comentar a alguien, pero no se hacen tanto responsables ellos mismos de una notificación. ¿Puede caer el médico en omisión? Sí puede caerlo, pues sí puede caer porque finalmente hay protocolos dentro de los hospitales donde mencionan caso médico legal es una notificación a la autoridad. Tan solo decir caso médico legal se tiene que dar aviso a la autoridad. Sí o sí. Así es. De hecho, el Código Penal Ciudad de México, la Ley General de Salud, establece claramente que en caso, y así se lo dice textual, en caso de atender a un paciente, un lesionado que se sospeche por lesiones vinculadas a un hecho delictivo, se tiene que dar aviso inmediatamente a la autoridad, que en este caso es el Ministerio Público. Entonces, hay médicos, maestra, que pueden ver a los niños con maltrato infantil y pasan dos cosas. Una, o no se quieren entrometer, porque tal vez la familia los va a agredir, o número dos, que es la peor, no lo saben identificar. Me ha tocado Wow. alumnos. Así literal. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo renuncié a una escuela de medicina. Está uno dando el tema para mí más importante, que es el de maltrato infantil, y la alumna así, maestra. No es cierto. Oiga, a ver, dígame qué hace cuando llega un niño así con estas quemaduras.
No sé. Pues lo atiendo. Ay, Nada más lo atiende. Pues sí, y le doy antibiótico. Y entonces todos los compañeros que estaban poniendo atención dicen, no, es caso médico legal, tienes que notificar. Entonces, hay médicos que no saben Ni no siquiera. lo saben porque O no no lo les saben o no interesa. les importa, Sí, exacto. Imagínate qué grave. así es. Pues esto es mucho de lo que pasa con Gypsy Rose, porque pareciera que en su casa el padre y la madrastra sí se están dando cuenta de que hay cierto abuso, pero pareciera que es sobreprotección. Pero además hay un cierto miedo hacia Didi, la madre, porque ya saben su comportamiento, saben que es muy agresiva, que se puede tornar violenta, y pareciera que todo el tiempo lo que está haciendo es cuidando a su hija, más que maltratarla, a los ojos Ujú. pareciera que la está protegiendo. Pero le dicen que ya no es fácil vivir con ellas y que se tienen que ir, por lo que Didi toma a su bebé, bueno, a su niña, y se la lleva a vivir a Nueva Orleans. En Nueva Orleans sucede algo curiosamente afortunado para ella, dentro de la desgracia que fue el huracán Katrina. Pierden todo, incluso el expediente médico que pudiera tener Gypsy Ok. Rose. Pero además en esto se pierde el certificado de nacimiento, Sas. por lo que esta niña ya tenía 18 años, pero la madre decía que tenía 14. Ok. Con esto, de manera muy oportuna, Ujú. podía seguirla manejando y ante el Estado tendría que tener todavía su custodia y Sí, todavía el derecho legal de hacer todo en nombre de su hija, porque era una menor de sí, edad, sí, sí, claro. cuando básicamente ya tenía 18 años. Ok. Incluso el padre, que siempre estuvo presente y le mandaba el dinero de la pensión, en una llamada, la madre le dice, oye, por cierto, ¿te acuerdas que Gypsy tiene un retraso mental, verdad? Esas eran palabras que se utilizaban igual el Sí, término en sí, esta sí. época. Y le dice, pero ¿cómo? Si Gypsy tendría 18 años. Sí, sí, claro, tiene 18 años, pero en su retraso ella piensa que tiene 14. Ah, Entonces, si te dice que tiene 18 o te tiene 14, tú síguele la corriente porque de repente se cree unas cosas y entonces el papá, aunque es un padre presente económicamente, pues tampoco se da el tiempo de ir a visitar y sí, en ocasiones cuando la quiere ir a ver, la mamá le dice, no, porque vamos a ir, ya ves que está bien enferma, entonces a ti no te importa y entonces vamos a ir a este hospital o vamos a ir a tal hospital. El caso es que siempre le bloquea también las visitas, pero pues finalmente el padre pues también en lugar de ir a ver por qué me la están negando, pues se queda con esa información y hasta ahí queda. ok. Después de estar viviendo en Nueva Orleans y viene esto del problema de Katrina, se tienen que ir a un refugio. Y ahí empieza a platicar con personas y se da cuenta que todo mundo en cuanto ve a Gypsy le tiene un cierto afecto, pero también es como pena, como ver a esta niña tan indefensa. Entonces, las Didi se da cuenta que Gypsy es como si fuera un reflector donde le da luz a su abnegación, Ujú. le da luz a esta madre que ha dejado de vivir por cuidar a esta niña y todo el tiempo está diciendo que no tiene dinero. Es que yo cómo atiendo, cómo cuido a Gypsy. Este hombre infeliz que nos abandonó Sí. no nos da nada. Cuando ella recibía dinero y además el gobierno comenzaba a darle ayuda, porque prácticamente esta niña estaba recluida en su casa en una silla de ruedas y al foco de la atención y de la pena de todo el mundo. Eso que usted comenta, maestra, es buenísimo porque es la famosa ganancia secundaria. Ujú. Hace tiempo, fíjese que a mí me tocó algo bien particular y ya después analizándolo a nivel criminológico, esto es preocupante. 3 casos bien que me dejaron marcado en mis transcursos de trabajo de uno a otro. Primer escenario, llega un papá con la mochila de la pequeñita, saliendo la niña de la primaria
Y el papá llega y justamente enfrente de uno de los trabajos agarra y me dice, amigo, ayúdame, ayúdame. Y uno voltea inmediatamente a ver a la niña y la niña como espantada, sí, dígame, ¿qué pasa? Nos acaban de asaltar, no tenemos ni para el pasaje, préstanos 20 pesos. Uno ve a la niña, que es lo que más o menos ahorita estás diciendo, Sí, y uno claro, se los presta. claro. Después, maestra, ¿qué cree? Me di cuenta que era el modus operandi. Porque este sujeto ya incluso llegaba y no me reconocía y me decía, oye amigo, le digo, ¿otra vez lo asaltaron, señor? ¿Es en serio? Sí, y ya agarraba y se enojaba y caminaba. O sea, ese fue uno. Otro que fue peor, era una señora con dos gemelos chiquitos, como de 2 años, y llegaba y estaba uno en un crucero y llegaba a tocarle la ventanilla. Ayuda, por favor, ayuda. Sí, ¿qué pasa? Me quedé sin gasolina, por favor. Mis hijos están chiquitos, no han comido. Présteme para la gasolina. Pues, y ya después me daba cuenta que hacía el mismo modus El operandi. mismo show. Exactamente. Y en otra situación, maestra, terrible, era un sujeto que llegaba a la escuela preparatoria, y llegaba a decir que su hijo había fallecido No es y que le cierto. prestáramos para el ataúd, que porque el niño estaba en el hospital y iba de escuela en escuela Qué infame. así. Entonces, me recuerda mucho la cuestión de victimización, ganancia Ganancia secundaria. Y es lo que secundaria. hacía esta mujer, a través de que vio que había una empatía hacia la niña por el estado de la enfermedad, porque tal vez se veía tierna, veía que podía lucrar con la gente y con el Estado y el esposo. Pero imagínate cómo se veía ya esta niña, que ya no era una niña, Sí, ya tenía 18 años, y seguía pareciendo una niña, sí, porque tenía sí, por la desnutrición, distrofia también. pero que no existía, Ok, porque era inventada. Ella podía caminar ok. perfectamente. Todas estas enfermedades eran inventadas. Incluso le rapaba para Oh, que, pues, decir que además tenía leucemia, pero entonces también tenía sordera, pero entonces también tenía falta de visión y entonces le ponía unos lentes de estos de fondo de botella sí. y obviamente como no tenía las dioptrías que necesitaba, pues no veía bien. Entonces, ¿ves bien? No, pues veo borroso, pues claro, pues si no los necesita. ¡Sas! Pero entonces, ¿qué crees que se le ocurre hacer a esta mujer? Decide quitarle las glándulas salivales y con esto provocar que se le pudran los dientes y como se le pudren, quitárselos. ¿Por qué? Ahora dime, ¿por qué un médico aceptaría quitarle las glándulas salivales? Porque la mamá lo dice. Pues mire, la única forma del por qué sería por dinero. Porque usted como médico tiene algo maravilloso que hace más de 1000 años. Antes de Cristo, maestra, existía un magnífico médico que era Hipócrates, Ujú. porque Galeno era mucho después. Hipócrates, que incluso hacemos el juramento hipocrático, independientemente del juramento, ¿no? Hipócrates claramente enseñaba a sus discípulos lo que eran signos y síntomas de las enfermedades. Entonces usted, cuando tiene un paciente, tiene la obligación de hacer una correlación clínica con los síntomas y la otra que es maravilloso, que es correlacionar con los signos. Es decir, si yo veo que una persona tiene alteraciones en las glándulas salivales, primero que nada tendría que yo revisar la cavidad oral para ver cómo están funcionando las glándulas salivales. Ejemplo, a todos nos ha pasado, y ahorita los que nos estén escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos y vernos, vamos a hacer un ejercicio, nada más, bien sencillo. Ujú. Imagínese, maestra, unos esquites con un limón que lo va a partir y lo va a exprimir. Imagínense Sí, las gotas dijiste de limón. limón y ya lo Inmediatamente que usted dice siente, hacer agua a la boca. siente el escalofrío Claro. o la salivación de la glándula ¡Ay, parótida en sí! especial. Exactamente. Y solamente es imaginarnos cómo escurre el limón cuando lo exprime y caen las gotitas. Eso es cómo se estimulan nuestras glándulas salivales. Al momento en que nosotros metemos cualquier elemento a la cavidad oral, se puede llegar a producir la saliva por las glándulas salivales. No, no se produce, se libera.
por eso es que cuando de repente comemos algo muy ácido, Pero ¿y por qué se libera? ¿Por qué el antojo hace o la sensación? sí, son varias cosas. Una, la cuestión de las papilas gustativas, que al momento de que tocan el alimento, inmediatamente mandan la señal al cerebro para que el cerebro mande la reacción en la glándula y entonces se exprime la glándula y libera la saliva. ¿Pero para qué se libera? Ah, ¿Cuál es la función? la digestión inicia en la cavidad oral. ¿Por qué inicia ahí? Porque al momento en que usted come, por ejemplo, un bolillo, que es un carbohidrato, lo come y entonces se va a liberar la saliva para remojar el carbohidrato y con las enzimas a degradar este bolillito. Entonces, desde ahí empieza la digestión en la boca. ¡Qué Sí, está bien interesante, está bien padre. increíble! Entonces, por ejemplo, en su caso, su servidor, a mí me cuesta mucho trabajo, a mí me encantan las papas, las amo, más con esta salsita Ah, espesa, papas, las estas, sí, 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 fritas, las ajá. fritas, Ay, qué rico. las papas, a la francesa me encantan. Un Sí, sí, chilito. sí. No, bueno, ya todos estamos salivando Así, aquí. pero estas maravillosas que inventa el mexicano, Sí. que hace el vaso tremendas que le llaman papas locas, ¿no? Ya ve que les colocan Uy, sí, sí, chilito, salsa todo, maíz, y todas esas. Ándele, cacahuates. No, bueno. yo ya no me las puedo comer tanto, maestra, porque me quitaron la glándula parótida, la de la Ajá, derecha, por el ajá. tumor que me Sí. salió. Es que por ahí me aventaron una brujería y me creció un tumor. Bueno, regresando, maestra. Entonces, haga de cuenta que ya no puedo comer tantas cosas secas porque No ya no salivas. salivo tan bien. Ah. Entonces, sí me cuesta trabajo. ¿Qué pasa aquí? Regresando a su pregunta, el médico al momento, fíjese tan interesante, al meter el lavatelenguas, que es este palito, para revisar la laringe, por ejemplo, o las amígdalas, a veces salivamos. Ujú. Entonces, al momento de estar estimulando, meter el guante, incluso cuando vamos con el odontólogo, con el cirujano dentista, estamos con la boca abierta y constantemente nos está escurriendo saliva Claro. y que hasta nos mete el aspirador. Sí, claro. Entonces, el médico es muy fácil, mete la mano y está viendo si produce saliva o no. ¿Y por qué puedo determinar esto? Pues solamente porque obtuvo con dinero o porque se entendía muy bien o fuera cómplice de esta señora. Porque cualquier médico, si yo llego contigo y hoy te digo, es que me duele la cabeza mañana, es que me duele el brazo mañana, es que me duele el estómago, o sea, dices, o es hipocondríaca o vamos a revisar si no hay un Así es. problema, Sí, sí, claro. ¿no? Por eso es que los médicos saben que hay algún problema de ser hipocondríaco Sí. porque no tienen ninguno. Entonces, esto podría ser lo mismo. Ese médico pudo haber dicho, a ver, ya le hice todas las muestras, digo, pruebas, como por qué le voy a quitar las glándulas. Sí, incluso me voy a adelantar aquí tantito, maestra. Lo dice claramente este libro del manejo del maltrato infantil en la urgencia para diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Cuando tenemos sospecha de que ya tenemos probablemente esta hipótesis, pero hay que descartar otras. Y claramente le dice, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer un diagnóstico diferencial en este síndrome? Pues negligencia clásica por parte del cuidador, es decir, de la mamá que lo esté enfermando, que realmente sea una enfermedad o que sea por parte de la mamá que esté inventando, falsas alegaciones, incluso cuando uno está cuestionando el interrogatorio médico, que no vaya acorde con lo que nos está diciendo al inicio y después termine inventando cosas, incluso simulación por parte del cuidador o padres que son con alguna alteración psicológica o psiquiátrica. Ese es el diagnóstico diferencial. Aquí, desde mi punto de vista, maestra, si usted me lo permite, el médico prácticamente también es cómplice, si es uno nada más, de ver que si yo no veo nada en la niña y no hago estudios, esto es terrible, porque no me puedo basar en alguien que simplemente me dice que está enfermo. Ah, sí, dime de qué. Y yo le hago mucha burla, por ejemplo, a algunos compañeros del medio, de algunos semefos, que me ha tocado lamentablemente estar presente cuando hacen la autopsia, y el prosector les dice, es esto, ah, sí, y lo anotan. Oye, si tú eres el médico, él te está ayudando a limpiarlo, a lavarlo, hasta de manera vergonzosa, él hace la necropsia, porque tú estás de huevón durmiendo, ok, pero ya el técnico te está diciendo el diagnóstico.
mejor pon a estudiar al técnico y que el técnico O dale vaya, tu pues sueldo. sí, y O que vaya a sea, la audiencia, porque tú claro. nada más sirves para firmar. Y entonces esto es igual. Está llegando alguien que me dice es que está enferma de esto y de esto, y yo no hago nada. Esto es terrible para el médico, es una omisión y para mí es culpable, maestra. Porque yo vi en muchos lugares que decían, es que lo que hacía Didi era que cuando un médico se llegaba a dar cuenta que algo estaba raro, ya no regresaba con el mismo médico cuando sentía que se iba a caer su teatro y se iba Ajá. con otro médico. Pero una disculpa, yo tengo mucha familia en Estados Unidos porque mi mamá era norteamericana, yo lo soy. Y, y una de las cosas es que con nuestro seguro social se pagan en muchos, obviamente, ¿cómo se llama? Hospitales públicos, pero los seguros, cuando se tiene un seguro de gastos, tú vas al hospital y entonces sí, este seguro paga los Ujú. hospitales, pero se tiene un récord médico donde un hospital se comunica con Sí, el otro. sí, Digo, en sí, sí. México se hace, ¿no? De si yo le miento a mi aseguradora diciendo que nunca he padecido de alguna enfermedad y ya hay un registro en un hospital, pues se va a rastrear. Entonces, ella o se sabía mover muy bien, o sabía mentir de una manera magistral, o muchos médicos cometieron omisiones o tuvieron algún tipo de complicidad, Sí. porque esta mujer estuvo dañando a esta niña por muchos, muchos años. Dice que diagnosticar una distrofia no es así tan fácil. Se tiene que hacer varios estudios. Incluso algunos libros mencionan de un estudio genético. Entonces, el médico, maestra, tiene la obligación de cuando tiene que valorar a un paciente para una consulta, se hace el interrogatorio, se hace la exploración después. Es decir, se coloca al paciente, se tiene que tomar el latido cardíaco, la oxigenación, por ejemplo, si está un poquito más equipado el consultorio, tiene que revisar dependiendo qué molestia. En este caso que se supone tenía distrofia, el médico tenía que revisar la fuerza muscular. Yo sé que es subjetivo, porque no es lo mismo lo que yo perciba a lo que esté haciendo el paciente, Claro. pero el tono muscular es se percibe muy fácil. Una persona con distrofia tiene las extremidades ya prácticamente atróficas, no puede mover mucho, pero a veces uno, y esto pasa mucho, lo aprendí con los pediatras, a veces los niños tienen una ligera carga para mentir, porque a veces quieren la victimización, ganancia secundaria. Sí, sí. Y entonces uno, me acuerdo muy bien varios que decían, oye, ¿te duele aquí la pancita? No, que Sí, sí. ¿Te duele acá? Sí. ¿Te duele aquí? Y entonces el doctor nos hacía así, y de repente le agarraba la playerita al niño. ¿Te duele aquí? Sí. Y cuando suelto aquí, ¿te duele? Sí. Y entonces le decía a la mamá que se fijara. Pero claro. el niño estaba mintiendo. Pero son mañitas que uno va agarrando como médico clínico. Entonces, maestra, usted tiene como médico la obligación de revisar al paciente. Entonces, con la distrofia muscular, tiene que hacer las maniobras, cómo está, si está haciendo buen tono muscular, si, cómo me oprime, si opone resistencia. Entonces, aquí los médicos claramente fueron omisos o había cierto interés ahí también. Porque muchos dicen que casi no le daba de comer para Ajá, que bajara de sí, peso. Obviamente, imagínate, desde los 8 años, esta pobre niña en una silla de ruedas. Me imagino que también, no por la enfermedad de la distrofia, pero me imagino que debe de haber algún problema donde ya se quiera parar y no pueda, sí, ¿no? claro. Por la baja de peso, ya está débil, Sí, la desnutrición. y que pudo haber, disfrazado ciertos síntomas que un médico pudo haber aceptado como Ujú. genuinos. Pero yo siento que hay mucha finalmente sí hay Sí, fue mucha una omisión, omisión. porque no es que diga, es que tiene resfriado y diga, es que en las noches se ahoga, no, está hablando de enfermedades que la pueden llevar a la muerte, o sea que no era tan fácil, ¿Sabe qué ¿no? tal vez pasó, maestra? El famoso institucionalismo. ¿Qué es esto? Cuando usted llega con el carnet y de repente el médico, viene por el paracetamol, ¿verdad? Y el diclofenaco para su papá. Sí, aquí está. Pero acuérdate que cuando fue lo del Katrina, del huracán, todo el récord supuestamente Sí, sí, se sí. entonces ya no había ni siquiera récord que mostrar. Digo, tal vez si conocían ya el médico conocía, tal vez nada más así daban Sí, ya el. exacto, y ya, como dices tú, lo daban por bueno Sí, y se acabó.
Pues resulta que cuando ellas están en este albergue, se mudan para Missouri, estando de Nueva Orleans, con lo de Katrina, se van para Missouri, y entonces hay una fundación que se llama Habitat Humanity, que se dedica a dar casas, pero le dan una casa que yo vi las fotos y ya quisiera cualquiera esa Sí, casa. sí, sí. Y además le pusieron unas tinas que como de hidromasaje, pues para lo Ah, del okey, sí, sí. muscular, y entonces tenía rampas y le donaron una camioneta que tenía para o sea, Sí. y entonces hay una fundación que también se llama algo de como de los deseos, y entonces mi deseo a un pobre niño, un chiquito que sí tiene una enfermedad, y su deseo es ir a conocer a Mickey Mouse. Entonces le pagan los boletos. Entonces la vivía en Sí, conciertos, sí. pero obviamente la mamá, todo mundo amaba a la mamá porque la mamá Sí, era, claro. imagínate, era la mamá, ¿no? Imagínate el sacrificio. Entonces ya tenía una niña que ella decía que tenía 14 años, sin cabello, en una silla de ruedas, sin dientes, con unos lentes, pero además no paró ahí. Le llegó a poner una sonda para alimentarla. Entonces ya ni siquiera le daba alimentos. Y vuelvo a repetir, ¿qué médico decidió que porque no tenía dientes, pues le hubieran puesto un puente, ¿no? Sí, claro. Decidió y entonces le pusieron pero entonces se la pasaba con antibióticos, pero además le daba anticonvulsivos. O sea, esto era verdaderamente Sí, era una tortura para la niña. tortura. Y en una ocasión, incluso, Gypsy va con el médico y le empiezan a hacer algunas pruebas y se para. Y entonces el doctor se queda así como de... Y entonces Gypsy en entrevistas dice, es que cada vez que yo hacía algo o me salía del guión que ya tenía mi mamá, me empezaba a enterrar las uñas. ¿Verdad que te sientes mal? Y me imagino esta niña, sí, ¿no? Y empezaba a llorar y me dolía, pues claro, porque la estaba lastimando. Entonces, todo el mundo ya estaban los ojos puestos en Gypsy y en Didi, que era la madre maravillosa. Resulta que un día Gypsy, por medio de en la computadora, se mete a un sitio cristiano donde conoce a un joven que se llama Nicolás. Nicolás es un joven que tiene algún tipo de espectro autista, Ujú. diagnosticado, no por una madre con el Sí, Munchausen, sí. sino diagnosticado. Y además, pues es un joven que ha sido medio problemático, ha sido arrestado, tiene antecedentes penales por exhibirse en algún parque. O sea, es un joven que tiene Sí, problemas no solo a nivel médico, sino de sino adaptación. de adaptación. Total que ya Gypsy empieza como que a despertar a la vida, empieza a tener comunicación con este joven y lo convence. Ella sabía que la madre jamás iba a permitir que nadie se acercara a ella. Y lo que sí empieza a tener es contacto con una vecina, que era así como una más grande que ella, pero que se vestía y salía de fiestas, y entonces era como ver a lo que podría ser como una hermana mayor. Entonces empieza a haber mucha conexión entre ellas dos y organizan que este joven se vaya a Springfield, donde vive ya ahora esta Gypsy Rose, y digan que van a ir a un evento y entonces ahí como que se conozcan y la mamá pues ya lo acepte y ellos dos pues Ajá. tengan, ya físicamente se puedan ver. Ellos ya habían estado incluso teniendo esto que le llaman cibersexo en las Okey. computadoras, por lo que Gypsy ya estaba bastante despierta, era pues finalmente era una joven, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces se conocen aquí y ella lo lleva al baño y ahí es donde tienen por primera vez relaciones sexuales, Okey. lo que hace que finalmente ya se enganchen. Sí. Este joven pues ya está viendo también, sabe lo que la madre ha hecho con Gypsy, así que un día le dice prácticamente, yo ya no puedo seguir así,
yo sí puedo caminar, yo me puedo mover perfectamente, necesito que se desaparezca mi mamá. Y entonces se quedan de acuerdo, entra Gypsy, le deja unos guantes, le deja un elemento punzocortante y le dice que entre a su casa y mate a la mamá. ¿Qué es lo que hace este joven? Entra al cuarto, de hecho Gypsy está en el baño, Sí. escondida, en lo que él entra, toma a la mamá pues de sorpresa y la mata a puñaladas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se meten al baño, tienen relaciones y se van. Las personas se dan cuenta que la camioneta incluso, que es la que lleva y trae, que tiene esta rampa, no se ha movido en varios días. Saben que sin la camioneta no se podrían ir. Ven por las ventanas y se dan cuenta que las sillas de ruedas, que muchas cosas están ahí. Incluso uno de los vecinos se sube por una ventana, se da cuenta que todo está demasiado intacto y entonces ingresan a la casa y se dan cuenta que ya lleva varios días Didi sin vida en la cama, pero Gypsy no está. ¿Qué es lo que hacen estos dos jovencitos, que eran finalmente unos niños? Se llevan $4,000 que había incluso de apoyo y de la pensión que mandaba este padre, Rod, ¿no? Y entonces lo que pasa es que se van a un motel, se meten a Facebook y ponen en la página de Facebook, en el perfil de Facebook de Didi, ponen tal cual. Lacan, para no decir palabras que luego nos digan, Lacan ha muerto. He violado a su hija y fue maravilloso. Pensando que con esto van a distraer la información de que saben obviamente que Didi ha muerto y van a buscar cómo que alguien entró, mató a la mamá, abusado de Gypsy y la ha secuestrado. ¿Qué es lo que hace toda la gente? Pues todo el mundo está alarmadísimo porque dicen, imagínense Gypsy sin sus medicamentos, sin la silla, solo conoce el amor de su mamá, pobrecita, no va a sobrevivir. Entonces otra vez es una super víctima. Incluso hay videos donde se ve a Gypsy caminando perfectamente, donde sube con este Nicholas, sube a un bus de estos de Greyhound y lo que hacen, también inocentes, toman el cuchillo y lo mandan a casa de de Nicholas. Ok. Mandan esto y total que la vecina, esta amiga a la que quería Gypsy, pues va y dice, no, a ver, espérense, aquí está raro, ¿no? La verdad es que Gypsy, yo aquí están las capturas de pantalla, donde hay conversaciones, y la verdad es que ellos se fueron, y los que hicieron esto fueron ellos dos. Así que los descubren, los regresan, ¿no? Otra vez de Wisconsin, se van nuevamente, y aquí es que ya son detenidos. Nicolás dice, sí, yo la maté. Gypsy dice, sí, la mató él. Y entonces empieza todo el mundo a decir, no, a ver, ¿cómo están locos? Pero ¿cómo que Gypsy camina? Pero ¿cómo que Didi era la peor madre? Entonces incluso sale el fiscal porque todo el mundo se le empieza a ir encima de, esta es una víctima. Y entonces dice el fiscal, es que no todas las historias son lo que parecen, espérense. Ahorita que las investigaciones se terminen, van a ver lo que realmente pasó. Pero entonces muchas personas también se sienten engañadas porque dicen, ¿por qué Gypsy no tiene 12 años como aparentaba? Ya tiene más de 18. ¿Y por qué si caminaba no lo dijo? Pero finalmente Gypsy ya también estaba enferma. Ya tenía demasiado tenía bajo peso. Ya estaba, yo creo que también mimetizada con la mamá, con lo que ella le ordenaba, y ella no sabía, yo creo que lo que era bueno, lo que era malo, y entonces los culpan a los dos, a ella de cómplice y a él, pues le dan una cadena perpetua, y sucede algo ya muy extraño porque
una de las cosas que me dio mucha tristeza es que en los primeros 6 meses del ingreso de Gypsy a la cárcel, sube alrededor de entre 5 y 7 kilos. La mayoría de los presos bajan de Sí, sí. peso, están tristes porque la comida es terrible, porque no quieren comer. Y ella, con lo poco alimento que tenía, imagínate que en lugar de bajar, Sí. subió de peso. Imagínate la desnutrición que Así es, sí, la traía. carencia nutricional. Total que pasan los meses, están entrevistas, Gypsy incluso conoce a una persona, se casa dentro de la cárcel, luego se divorcia dentro de la cárcel y ella tendría que haber estado muchos más años en la cárcel, pero deciden que, pues que la van a liberar. Incluso la familia de Gypsy, o sea, el padre de Sí. Didi, dice, y su propio padre, es que Gypsy no está preparada para irse. O sea, no la dejen ir, porque si la dejan ir, puede ser que ella esté también tan enferma como lo estaba su madre, Ujú. y ella no está a tiempo de todavía de salir a una vida que jamás ha tenido. Sí. ¿Cómo ves eso? Dice que es terrible la cuestión de, pues, pobre joven, desde niña, cómo la manipularon, la lastimaron. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, maestra. ¿Se acuerda cuando grabamos el capítulo de Garabito? Ujú. ¿Se acuerda cuántos años le dieron por asesinar a 200 niños? Me había comentado que 40, 40 sí, porque era la máxima. era la máxima. Y vea cómo en otro país, este sujeto que fue juez y parte de una persona que era un verdugo para Ujú. la niña y luego adulta, fue una cadena perpetua. Y como para un monstruo de 200 almas que mató a Le dieron niños, 40 le dieron años. 40 Iba a salir años. ya, ¿no? O sea, vea cómo el contraste de las leyes en cada país. Y resulta que nada más le dan 10 años a Gypsy. Ok. Gypsy sale en el 2023. Ahora está casada, ha tenido un bebé. Ajá. Ahora es curioso porque una de sus primeras apariciones es abrir una cuenta de una red social y decir, aquí estoy. Obviamente, en un par de segundos ya tenía millones de Sí. suscriptores, todo el mundo quería saber su historia, todo el mundo quería platicar su historia, todo el mundo quería las exclusivas. Y ahora yo me pregunto, ¿qué tan lista está verdaderamente ella para la vida y qué espera o qué le espera a este bebé en manos de Gypsy? Que si bien no fue culpable, pero qué tanto pudo haber repercutido en su vida y no cometer ahora lo mismo que su madre. Digo, aquí me voy a aventurar a decir algo. Probablemente viendo la cuestión de las víctimas, digo, le voy a dar un buen voto de fe Ujú. de que fue tan horrible la cuestión de cómo creció con tanto maltrato y simulación, que probablemente, digo, es una barbaridad y usted corríjame, probablemente llegue a ser buena mamá. Digo, este es desde mi Esperemos, postura, claro, ojalá, de claro. si ama a su hijo, probablemente no va a repetir todo lo que le hicieron de ese infierno a ella. Por otro lado, tenemos la otra probabilidad, la otra cara de la moneda, de que vuelva a repetir el patrón. Este es un caso de verdad que a mí me movió muchas cosas, no solo como mamá, sino como que en ocasiones vemos situaciones que no nos damos cuenta, no las alertamos. Sí, Yo entiendo que hay chiquitos que desafortunadamente nacen y tienen problemas de salud, pero en ocasiones que el que un niño siempre esté enfermo, siempre, tendría que alertarnos a sí. que posiblemente algo esté pasando y no permitir que estos casos de una madre que evidentemente pues tiene un síndrome que ha sido diagnosticado, pues podemos tenerlo más cerca de lo que pensamos. Dice que tocó un tema medular, maestra. Claramente, digo, para los que médicos que son comprometidos y les gusta mucho estarse preparando Ujú. constantemente, diplomados, cursos, libros,
Claramente los libros le dicen que aquí en México por lo menos, si un paciente pediátrico constantemente está llegando a hospitalización, pensar una omisión de cuidado o un maltrato infantil. Afortunadamente en México sí hay esa bibliografía. El problema es que tal vez no todos lo lean Claro, y no todos los médicos. exacto. Pues este es el caso de esta joven Gypsy Rose, que seguramente esta historia no ha terminado y pues veremos, el tiempo dirá qué es lo que va a suceder. Maestra, pues muchísimas gracias. Siempre ha sido un deleite con usted estar platicando estas historias, haciendo una mesa de análisis, que la gente no se enoje, que de repente empezamos a tocar muchos temas, pero pues son mesas de análisis, Claro. donde no son monólogos, ni tampoco son entrevistas, sino mesas de análisis. Así es. Maestra, ¿quiere usted despedir la cara del psicópata? No, nada más te robo un minutito para decir que los invito, los espero, por favor, los miércoles en Relatos del Misterio y los sábados, que está esta nueva sección de Te Cuento los Misterios, con Svein Liévano. Creo que fue un gran comienzo, una gran aceptación. Me divierto mucho con él. No estoy diciendo que contigo tú eres mi muñeco Muchas principal, gracias, así maestra. que Gracias. jamás me divertiría igual con otro. Te soy fiel. Gracias, maestra. Pero es un jovencito de 30 años que sí, para mí, pues podría ser mi hijo, ¿no? Entonces es muy joven a los 30 años y me hace reír mucho. Así que los invito y bueno, pues los esperamos todos los lunes, jueves. Es que ya el mundo de Pepe y Chema ya parece que cubrió toda la semana. Sí, por ahí le pusieron el universo Pepe Chema, algo así, pero suena padrísimo porque es como el universo de Marvel. Sí, suena padrísimo. Pues muchas gracias. No, al contrario, maestra. Y nuestra amiga Laura Corona, muchísimas gracias. Mira, Sí. estamos bien contentos. La maestra Vilma va a poner el suyo en Relatos del Misterio, pero el día de hoy ya me lo llevo, no lo voy a dejar aquí porque igual el Pepe me lo quiere robar. Y no lo voy a permitir porque luego se queda con los regalos más bonitos. Así es. No te olvides, amiga, amigo, de verdad, invierte, tu conocimiento es lo más importante, es con lo que te quedas. Acuérdate que lo importante de que ejerzas una carrera o estés en un oficio que ayudes a la gente es precisamente eso, que trasciendas ayudando. Lo monetario se va, las cosas se quedan. Cuando uno muere, finalmente uno se lleva el cariño de la gente y el buen servicio. No te olvides, este manual es padrísimo, es cortito, muy fácil de entender. Se llama Aproximación al manejo del maltrato infantil en la urgencia. Lo puedes encontrar en línea. Es Gancedo Baranda, el coordinador de este maravilloso manualito. Yo te recomiendo que lo adquieras porque no sabes en qué momento, lamentablemente, la rueda de Samsara, como dicen algunos filósofos, puede ser tu hijo, puede ser tu hija. Puede ser tu prima, tu primo, tu hermana que entren en una situación compleja y al rato necesiten el conocimiento de este manualito. Adquiérelo, prepárate. Y ya para despedirnos, te recomendamos, te suplicamos, por favor, si tienes hijos, no discutas con tu pareja delante de ellos, no hagas síndrome de Munchausen. Los niños tienen que disfrutar su niñez, tienen que ser felices, no caer en este terrible problema de enfermar a los pequeñitas, a los pequeñitos, con tal de una ganancia secundaria. Entonces, si por ahí anda alguien haciéndolo, no lo hagas, por favor, porque es maltrato infantil. Maestra, muchísimas gracias. Y como dice Dante Alighieri, en nombre de Pepe Codo Chema, hasta que nos traiga un reloj de arena, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¡Tas! Gracias, maestra. Muchas gracias.